A ver. Muy bien. Vamos a seguir el siguiente tema que tenemos ahí, o la siguiente división, que es la número 8 en el esquema principal de eventos escatológicos. Lo que tenemos ahí es el periodo conocido como la tribulación o la gran tribulación. Vamos a Mateo capítulo 24, Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 21 y 29. Dice el verso 21: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y luego verso 29, el mismo capítulo: e inmediatamente después de el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego Apocalipsis capítulo 7, versos 13 y 14. 7, 13 y 14 del libro de Apocalipsis. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido del Cordero. Hasta aquí la lectura, y que el Señor pueda bendecir nuestras vidas con su preciosa palabra. Sin duda, tal vez ha notado que aquí se usan dos términos para referirse a este periodo de tiempo. Se habla de gran tribulación y se habla de tribulación. O sea, en dos pasajes dice gran tribulación y en uno de ellos dice tribulación. Algunos han procurado darle una ubicación a donde se aplica cada uno de los términos, y en realidad no se comete ningún error, por así decirlo, al tratar de ubicar dónde se puede usar el término gran tribulación y dónde se usa el término tribulación. Algunos consideran que el término gran tribulación debe utilizarse para los últimos 3 años y medio de ese periodo de tiempo, y que el término tribulación debe de usarse para los primeros 3 años y medio, debido a la diferencia que hay en relación a la magnitud de los eventos que se desarrollan en ambos periodos. Esa es la razón por la cual algunos tratan de hacer esa ubicación, por así decir, de los términos. Pero en realidad, hermanos, independientemente de si hay base o no para ello, creo que no debería de ser un asunto de dificultad o de problema cuando nosotros tratamos de verlo de esa manera. Tiene sentido el hecho de usar el término gran tribulación para la última parte de la tribulación y el término solamente tribulación para lo que es la primera parte de ese periodo de tiempo, porque la primera etapa de esos 7 años, que se divide en 2, 3 y medio y 3 y medio, esa primera etapa es un tanto aguantable, por así decir, pero la segunda etapa es casi imposible poderlo soportar. Entonces, en ese sentido, es probable que pueda usarse de esa manera.
Estos no son los únicos versículos que hablan de este periodo de tiempo. No es la primera vez que se hace mención de la intensidad de este periodo de tribulación. Cuando vamos, por ejemplo, a Daniel, no lo tenemos ahí en pantalla, la cita, pero cuando vamos, por ejemplo, a Daniel, el capítulo 12, nosotros ahí encontramos también mención de este periodo de tiempo en el cual se está profetizando, y también nos da la misma idea de Mateo capítulo 24 y el verso 21. Nos da la misma idea. Dice así, capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Cuando vamos a Jeremías, también el capítulo 30, encontramos la misma idea, para indicarnos que este periodo de tiempo es un periodo de extremo sufrimiento. Y es importante que nosotros lo entendamos. Este periodo de tiempo va a comenzar después del arrebatamiento de la iglesia y va a tener lugar en la tierra, y vamos a ver varias cosas en relación a lo que es este periodo de tiempo. El lugar donde será peor todo va a ser el país de Israel. Todo el mundo va a estar involucrado y va a tener que sufrir o padecer los efectos de la tribulación, pero más va a ser, o peor aún va a ser, en Israel, específicamente en la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver el contenido de esta división de nuestro tema. Vamos a ver la parte introductoria, luego esquemas de eventos futuros, y eso lo tiene ahí en el folleto. Luego veremos en tercer lugar el comienzo de las 70 semanas mencionadas en Daniel, el capítulo 9. En cuarto lugar vamos a ver las descripciones de la tribulación, cómo se describe ese periodo de tiempo. Luego estaremos viendo definición de términos que encontramos en las Escrituras, en donde debemos saber las diferencias de esos términos. Luego, en sexto lugar, el contenido de la tribulación. En séptimo lugar, el tiempo de la tribulación. En octavo lugar, la naturaleza de la tribulación. En noveno lugar, los propósitos de la tribulación. En décimo lugar, el alcance de la tribulación. Y luego, en undécimo lugar, los actores principales del periodo de la tribulación. Y al final vamos a ver conclusiones en relación a lo que es el periodo de la tribulación, este periodo de 7 años de tribulación. Lo que continúa en pantalla es una presentación que no está exactamente como lo encontramos. Ok, vamos a ver si ahora sí. No está exactamente como lo encontramos en el folleto. Por ejemplo, tenemos ahí más adelantito, vamos a ver el esquema, la parte introductoria. La tribulación es un tema escatológico. Ahí tiene que completar esa frase. La escatología, en el inciso A, la escatología es el estudio de acontecimientos futuros. Mencionamos en el comienzo de nuestra materia que es parte de la profecía. La profecía normalmente nos habla de el pasado, el presente y el futuro. Pero cuando hablamos de la escatología, esa es la parte de la profecía que tiene que ver con eventos del futuro.
Entonces, bajo ese concepto, el primer evento escatológico de gran magnitud que nosotros estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Y de allí en adelante todos los eventos que van a darse son eventos escatológicos, o sea, proféticos que van a realizarse en el tiempo futuro. Es verdad que la palabra escatología en sí literalmente no la va a encontrar en las escrituras, pero es un término que se compone de dos palabras. Escato significa últimas cosas y logos significa palabra. Entonces son las palabras que tienen que ver con las últimas cosas o el mensaje que tiene que ver con las últimas cosas. Esa es la escatología. Todos los eventos relacionados con el futuro. El primer evento escatológico es arrebatamiento de la iglesia. Y el último evento escatológico que va a darse es la creación de cielos nuevos y tierra nueva, después de lo cual entramos a lo que se le considera o se le llama como el estado eterno. En segundo lugar, la escatología es la parte de la profecía que tiene que ver específicamente con el futuro. Hacia allí apunta en realidad lo que es la escatología. Esto implica entonces que el primer acontecimiento escatológico que nosotros tenemos por delante es el arrebatamiento de la iglesia. Para el cumplimiento de este evento escatológico no existen señales predichas. No hay ninguna señal ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar que esté directamente conectada con el arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia es un evento inminente, sin señales predichas. Y siempre que encuentra en las escrituras el término venida relacionado con señales, es la segunda venida de Cristo de la cual se está hablando en esos pasajes. No hay ni un tan solo pasaje que esté hablando del arrebatamiento de la iglesia que haya o que esté conectado con alguna señal. No hay, porque el arrebatamiento es un evento sin señales. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18 para considerar este primer evento escatológico. 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el primer evento que tiene que ver con el futuro. Y también, en segundo lugar, implica que el último acontecimiento escatológico revelado es la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Es interesante ver que, a pesar de que es un evento escatológico, no solamente es una enseñanza del Nuevo Testamento. La creación de cielos nuevos y tierra nueva es algo que está mencionado aún desde el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías, capítulo 65 y el verso 17. Libro del profeta Isaías, capítulo 65 y el verso 17. Dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos
y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Una de las cosas que debemos notar aquí es que está hablando de algo a realizarse en el futuro. La segunda cosa que debemos notar en este pasaje es que no está hablando de remodelación ni de reformación. Está hablando de hacer algo completa y absolutamente nuevo. Y en tercer lugar, la otra cosa que se destaca aquí es lo glorioso, lo excelso, lo extraordinariamente hermoso que será esa creación de cielo nuevo y tierra nueva, al grado tal que la hermosura mejor que usted conozca de este mundo, dice, no vendrá más al pensamiento. Más adelantito, capítulo 66, siempre de Isaías, y el verso 22, otra vez se hace mención de este evento. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora Juan el apóstol, en la visión a manera de intuición que el Señor le dio, Juan ya vio esto como una realidad consumada. Apocalipsis capítulo 21 y el verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces allí vemos, también nos habla de esto mismo en Pedro el capítulo 3 versículo 10 en adelante, en donde habla de la destrucción de los cielos actuales y lo que nosotros esperamos, cielos nuevos y tierra nueva, lo menciona el apóstol Pedro. Muy bien, lo que tenemos ahí a continuación no aparece así de manera gráfica en su manual. Así que vamos a ir viendo, porque esta es dividiendo la primera parte de lo que es la tribulación, según lo que nosotros tenemos revelado en el libro de el Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es conocido también como el libro de los 7 sellos. Es un libro de varios 7 que nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis. Hay varias series de 7 que nosotros vamos a encontrar allí en este pasaje. Y lo primero que tenemos en esta gráfica aquí, lo primero que tenemos ahí son los 7 sellos, luego tenemos las 7 trompetas y luego después tenemos 7 figuras al final en lo que es este diagrama. Entonces, en su manual ahí está todo el contenido de lo que es toda la gráfica esta. Entonces vamos a procurar a ver si podemos conectarnos con lo primero que tenemos allí, que es el primer sello. Y este primer sello lo tenemos mencionado en lo que es el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, versículos 1 y 2. Capítulo 6 de Apocalipsis. Es interesante ver que cada uno de estos sellos están conectados con algún evento que va a relacionarse. En el primer sello, en ese primer sello lo que tenemos allí es la aparición de lo que es un falso Cristo, o conocido como el anticristo. En el primer sello tenemos un caballo blanco y está, digamos, con alguna implicación allí, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
Esto es lo que tiene que ver con el primer sello. Este caballo blanco no tiene nada que ver con la persona del Señor Jesucristo. Al contrario, tiene que ver con un falso Cristo o el anticristo. Esa expresión ven y mira es una expresión dada de parte de Dios, que tiene la idea de el llamado a este personaje para que haga su aparición en el escenario de la historia de la raza humana. Y luego tenemos el segundo sello, capítulo 6, versículos 2 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y en este segundo sello vemos otro caballo que tiene otro color, el color bermejo, y eso implica guerra y derramamiento de sangre que va a darse. Estos son eventos, hermanos, literales que van a desarrollarse. Hay que recordar que estamos hablando de un periodo de tribulación, de angustia, de dolor, de eventos que van a ser eventos que van a causar mucho daño entre los habitantes de la tierra. Y luego tenemos el tercer sello, capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el trigo. Este sello aquí tiene la implicación de la hambruna o el hambre que va a venir como resultado de los juicios que van a darse. Con eso tiene que ver aquí el tercer sello, el hambre que habrá. El cuarto sello, capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Este sello aquí tiene que ver entonces con la muerte. Hay implicaciones ahí de pestes y también de lo que es la muerte. Y luego tenemos el quinto sello, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían sido muertos por ellos. Y aquí lo que tenemos, la evidencia clara, es un grupo del remanente de fieles que son martirizados, son eliminados. Y luego tenemos el sexto sello. Y en este sexto sello lo que tenemos aquí es una anarquía y un terremoto también que se va a dar allí en ese momento. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento.
y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y ahí vemos entonces todos estos acontecimientos que se dan. Son acontecimientos de dolor, de asustarse, de huir, e inclusive, según lo revela aquí las Escrituras, de desear la muerte, porque no es nada que sea agradable delante de Dios. Y luego tenemos allí un intervalo, un paréntesis del capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 8. Y tenemos luego también el séptimo sello, que es el silencio y el incensario de oro. Y luego este séptimo sello da paso a lo que serían las trompetas, el juicio de las trompetas, que es lo que sigue a partir del capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este séptimo sello, además de que tiene, por así decir, sus propias consecuencias, la consecuencia mayor que tiene es el de un terremoto, pero a la vez también da paso a lo que son las trompetas. En el versículo 5, por ejemplo, tenemos los efectos mencionados del séptimo sello, capítulo 8, verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y luego pasamos a la sección de las 7 trompetas. Algo interesante aquí en todo esto es que los eventos tienen lugar en la tierra, pero el control está en el cielo. O sea, es Dios mismo el que está, por así decir, monitoreando el desenvolvimiento de cada uno de los eventos que se tienen que ir dando según el orden en el cual le fueron presentados al apóstol Juan. La primera serie de 7 son los sellos. El último de esos 7 tiene sus efectos en la tierra, pero a la vez también da lugar para comenzar la segunda serie de 7 que se van a dar, que en este caso son las trompetas. Y lo que sigue allí es más destrucción, es más juicio, es más calamidad, hay más dificultades o problemas en ello. No sé si solito yo, todos nos descontrolamos para poder buscar las palabras que faltan. Para ir completando las palabras que faltan. Ok, ¿todos están iguales o ya lo completaron los demás? Ok, bueno, vamos a hacer algo entonces para completarlo. Después vamos a regresar ahí. De momento vamos a dejarlo de esa forma. Muy bien. Ok, hablando de los sellos. En el primer sello, la palabra que va a completar allí es poder para vencer. Bueno, es la palabra poder, ¿verdad? En el primero. En el segundo sello es derramamiento de sangre, ¿verdad? En el tercer sello, donde implica hambre. En el cuarto sello, pestes y muerte. Muerte es la palabra que va a poner. En el quinto sello,
es los mártires. El sexto está completo, no tiene que agregar nada. En el séptimo sello es las trompetas. Ok. ¿Ya? Muy bien. Y con lo que sigue, que son las trompetas, pues con eso lo tenemos completo ahí. Ahí no tiene que completar nada. Así aparece, ¿verdad? Ok, gracias, hermano. Muy bien, la primera trompeta está en el capítulo 8 de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 6 y 7. Bueno, vamos a leer el versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Luego tenemos la segunda, verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Luego tenemos la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenco, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenco, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Luego tenemos la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Aquí en esta cuarta trompeta hay una combinación, porque no solo es la trompeta, sino que también aparece aquí el primer ay, y ya lo tenemos ahí en acción. Este primer ay lo tenemos ya en lo que es la quinta trompeta, cuando vamos al capítulo 9, versículos 1 en adelante. Capítulo 9, versículos 1 hasta el 12. Esta vez que aparece aquí en el capítulo 8, verso 13, ay, 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 vamos a encontrar esos tres ayes más adelante. Y es interesante ver que es una expresión de un dolor más allá de la comprensión humana, por la magnitud de lo que involucra la expresión y el acto mismo en el cual se va a manifestar la ira de Dios. La tribulación es ira divina y es juicio divino. Ahí no es asunto de que el diablo actúa por sí mismo y que él hace la magnitud de maldad que le sea posible hacer. Para ese periodo de tiempo es verdad que el diablo o Satanás va a estar obrando, pero él solamente será como un instrumento en las manos de Dios, porque la tribulación es ira divina y es juicio divino, y Dios va a usar a humanos, va a usar a ángeles, va a usar al diablo mismo como instrumentos en sus manos para llevar a cabo sus propósitos. Por eso más adelante en el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos al diablo que es arrojado del cielo y viene con gran ira. Y ahí encontramos otro ay
de los moradores de la tierra, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces, esta quinta copa está conectada también con el primer ay, que está mencionado aquí en este pasaje, en esta escritura, capítulo 9, versículo 12. Allí lo encontramos. El primer ay pasó y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Y luego tenemos entonces las 7 figuras claves que tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulos 12 y capítulo 13. 7 figuras claves. La primera figura que tenemos allí es la figura de la mujer, que representa a la nación de Israel. Versos 1 y 2, capítulo 12, versos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esto nos representa entonces lo que es la nación de Israel. Y luego tenemos la segunda figura, es el dragón. Representa a Satanás. Esa es la palabra que va a completar allí. Representa a Satanás. Y ahí tenemos entonces también el tercer ay, la segunda figura. Y luego tenemos allí, vamos a leer versículos 13 al 17, el mismo capítulo 12. En el verso 12 nosotros ahí tenemos el otro ay, por lo cual dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Versículos 13 al 17 para ver allí la siguiente figura que tenemos en este pasaje. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada sobre el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es una persecución que va a hacer Satanás contra la nación de Israel, y una de las razones por las cuales la persecución la va a hacer o la va a dar contra la nación de Israel es porque la iglesia ya no va a estar en la tierra, y al no estar la iglesia en la tierra, entonces Satanás va a perseguir a la nación de Israel. En lugar de perseguir la iglesia ya no podrá hacerle nada, porque hay que recordar que la iglesia estará ya en la presencia del Señor. Luego tenemos en el capítulo, la cuarta figura es Miguel el arcángel. Luego la quinta figura es el remanente que representa a Israel, que acabamos de leer. La sexta figura es el anticristo o la bestia que sube del mar, que lo tenemos ya en el capítulo 13. Capítulo 13, versos 1 al 3, está hablando de el imperio romano. Pero versículos 4 al versículo 10, ahí está hablando de el anticristo o de la bestia. Y luego versículos 11 al 17 está hablando de el falso profeta, que es el socio principal que el anticristo tendrá. Vamos a ver estos detalles más adelante, porque vamos a
a estudiar una parte de nuestro tema sobre quién es el anticristo y también sobre quién es el falso profeta. Y luego tenemos la segunda parte de lo que es la tribulación en Apocalipsis, que son 3 años y medio, y ahí tenemos primero las 7 copas, comenzando con el capítulo 15 hasta el capítulo 16, versículo 21. En la primera de estas copas lo que tenemos allí es la aparición de úlceras, en el verso 2. En la segunda es donde el mar se convierte en sangre. Estamos siempre en el capítulo 16 y eso lo vemos en el verso 3. En la tercera es donde los ríos se convierten en sangre, en los versículos 4 al 7. En la cuarta es donde se da un gran calor. El sol va a aumentar su capacidad de calentamiento más de lo que naturalmente se da. Y luego tenemos la quinta, es que habrá tinieblas como resultado de ese desequilibrio que se va a dar en los astros, consecuencia del juicio de Dios contra el mundo. Los astros, la tierra, el mar, todo eso se ve involucrado y todo eso va a sufrir, pero las consecuencias de esos efectos son contra la raza humana. O sea, son los seres humanos los que van a encontrarse en este tipo de situación difícil. Y luego tenemos la sexta, que es que el Éufrates se va a secar, lo vemos en el versículo 12 del capítulo 16. En ese momento es parte preparatoria también el hecho de que el Éufrates se seque, porque va a realizarse en preparación para que el camino a los reyes del oriente esté listo para unirse a la batalla de Armagedón, o conocida como la montaña de El Degüello. Cada uno de estos eventos, en un sentido, va siendo preparatorio para lo que va a realizarse al final de este periodo de tribulación. Y luego la séptima, tenemos ahí un terremoto y granizo en los versículos 17 al 21. Y luego tenemos ahí las condenaciones que se dan contra, o las condenaciones de las Babilonias, la iglesia falsa y el falso sistema político comercial del anticristo, que encontramos en el capítulo 17 y el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 17 tenemos el sistema falso religioso de la iglesia falsa y apóstata. Y en el capítulo 18 tenemos el sistema político comercial del anticristo. A las dos entidades se les da el mismo nombre de Babilonia. A los dos, solo que una es la Babilonia religiosa o iglesia falsa, y la otra es la Babilonia política comercial o el sistema de gobierno del anticristo. Y luego tenemos la primera cosa que se da contra esta Babilonia eclesiástica o de la iglesia falsa, es que ella va a ser desprovista de la vida humana. En segundo lugar, va a ser quemada al fuego. En tercer lugar, va a ser destruida en una hora. Una hora allí no es una hora literalmente de 60 minutos, sino la idea es ahí breve tiempo. La extensión de la iglesia falsa o la Babilonia eclesiástica va a estar en todo el mundo. Ella va a extender sus tentáculos a los 4 ángulos de la tierra, pero eso va a durar poco. Luego llegará el momento cuando la influencia de la iglesia falsa se habrá convertido en un estorbo para el anticristo, y él se va a encargar entonces de eliminarla, porque la iglesia falsa no va a permitirle al anticristo erigirse como Dios. Y en la última parte de la tribulación, el anticristo tiene como meta erigirse como Dios, reclamar adoración como Dios y reconocimiento como Dios. Pero el sistema apóstata eclesiástico se lo va a impedir. Para quitar ese impedimento,
el anticristo entonces se va a encargar de destruir, de eliminar e inclusive de quemar, por así decir, todo lo que es este sistema. Y luego tendremos en la cuarta, gente temerosa de entrar en la ciudad. En la quinta, las riquezas convertidas en nada. En la sexta, derribada con ímpetu y con violencia. En la séptima, está desprovista de toda función, y ahí ya no tiene o no puede hacer absolutamente nada. Gracias, hermano. Y luego entonces tenemos allí lo que tiene que ver con lo que es ya entonces el regreso de la persona del Señor Jesucristo, la batalla de Armagedón, luego las bodas del Cordero que ya hemos mencionado, el regreso de Cristo con la iglesia y con sus ejércitos, y el anticristo y el falso profeta que van a ser arrojados a lo que es el lago de fuego. Y eso es lo que tiene que ver con las dos figuras que estábamos viendo allí hace un momento, que vamos a regresar ahí para luego avanzar con lo demás que tenemos. Vamos ahora para ver este esquema, la tribulación, este periodo de tiempo. Lo tiene ahí en su manual, creo. Ok, sí, ahí lo tiene. Procure no adelantarse, me vamos a ir a paso para procurar entenderlo de la mejor manera posible. La tribulación o gran tribulación, eso es lo primero que tenemos allí. En segundo lugar, tenemos lo que es Mateo capítulo 24, versos 21 y 29, y Lucas capítulo 21, versos 25 al 28. Estos son pasajes que nos hablan de tribulación y nos hablan de gran tribulación. Y luego tenemos en tercer lugar la semana número 70 de Daniel, capítulo 9 y el verso 27. Vamos a ir allí, por favor. Daniel capítulo 9 y el verso 27. Vamos a leer desde el verso 24 para tener una mejor conexión con todo lo que queremos mencionar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Antes de continuar la lectura, en este verso 27 tenemos 6 obras que van a realizarse. Del momento cuando el profeta Daniel recibe la visión, Dios le demuestra allí 6 obras que se van a realizar, mencionadas en el verso 27. Las primeras 3 obras para nosotros son del pasado, porque son obras que se complementaron y se completaron en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Las últimas 3 de las 6 que tenemos allí son obras que van a complementarse en el reino milenial, en la persona de Cristo como Rey. Las primeras 3 es Cristo como Salvador, y las últimas 3 es Cristo como Señor, reinando en el reino milenial. Vamos con la lectura, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Detengámonos allí un momento. Note que ahí tenemos ahora 2 grupos de semanas. El verso 24 habla de 70 semanas, que es el total. Pero luego, en este versículo, tenemos allí 7, es el primer grupo, y luego 62 es el segundo grupo, para hacer un total de 69 semanas. Quedando entonces pendiente una
semana para completar el total de 70 semanas. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí tenemos entonces el total de 70 semanas. En el verso 25 tenemos 7 semanas, luego 62 semanas, y en el verso 27 tenemos una semana para hacer un total de 70 semanas. Entonces vamos a pensar en la semana número 70, o sea, la última de las 70, no en las 7 ni en las 62, sino en la semana número 70, que es el periodo de la tribulación. De eso vamos a pensar. Muy bien, entonces tenemos ahí, por ejemplo, la fecha, la aparición del anticristo y también la firma del pacto. Estamos en el número 4. Daniel 9:27, también capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, versículos 7 y 8. Y luego tenemos allí que se va a dar en este periodo de tiempo. Antes de seguir con esta línea aquí, estos eventos, todos los eventos que van a desarrollarse aquí son eventos que tienen que ver con la primera mitad de la tribulación. Y luego los eventos que van a estar en la parte de abajo son los eventos que tienen que ver con la segunda mitad de la tribulación. La primera parte de los 3 años y medio tenemos allí, y luego la segunda parte que son los 3 años y medio. En la primera parte tenemos el mundo va a estar confederado en 4 grupos de naciones. Actualmente existen muchas confederaciones o grupos de naciones, unos grandes y otros pequeños, unos amigos y otros enemigos entre ellos. Para ese entonces estamos hablando, recuerde, después del arrebatamiento de la iglesia, periodo de la tribulación. Para ese periodo de tiempo, el mundo va a estar confederado solamente en 4 grupos. No van a haber ni 2, ni 6, ni 10. 4 grupos de confederaciones de naciones son las que van a formar todo el mundo. Estará la Confederación del Norte, que va a estar encabezada por Rusia y todos sus aliados. Luego tenemos la Confederación del Sur. Esto lo encuentra en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, que vamos a hablar un poquito más adelante de ello. La Confederación del Sur. Normalmente cuando la Biblia habla del sur, partiendo de Israel, hay que recordar eso siempre. Los puntos cardinales que se nos dan en la Biblia, normalmente en su mayoría es partiendo de Israel, no de Guatemala ni de Honduras. Entonces, cuando se habla del norte, es partiendo de Israel hacia el norte. Cuando usted ve el mapa, va a ver que hacia el norte está ubicado todo lo que es Rusia y todos sus aliados. Y luego va a estar la Confederación del Sur. Cuando usted ve el mapa, se va a dar cuenta que el país que encabeza los países del sur de Israel es el país de Egipto, y también todos los demás aliados. Y luego también tendremos la Confederación de los Reyes del Oriente, mencionada en Daniel capítulo 11 y el versículo 40. Esta Confederación de los Reyes del Oriente se va a mover para ir y formar parte de lo que se conoce como la batalla de Armagedón, que va a desarrollarse en el país de Israel. Todos estos eventos se van a dar por determinación divina.
O sea, Dios es el que está, por así decirlo, con el control en sus manos. Él da clic para cada evento que se va a desarrollar, lo da desde el cielo y el evento se desarrolla en la tierra. Y estos movimientos de naciones que se van a dar en los primeros 3 años y medio del periodo de la tribulación son preparativos para la guerra que se va a realizar cerca del final del segundo periodo de la tribulación, conocido como Batalla de Armagedón. Los reyes del Oriente tienen un impedimento muy grande para poder trasladarse desde su ubicación y llegar al territorio de Israel, y es el impedimento del gran y caudaloso río Éufrates. Ese río Éufrates, recuerde que está mencionado desde el libro de Génesis, en su primer capítulo. Pero ese problema lo va a solucionar Dios. El sexto ángel va a derramar su copa sobre el río Éufrates y el río Éufrates se va a secar. Y dice allí la escritura en Apocalipsis, para que esté listo el paso a los reyes del oriente. Entonces Dios le pide al sexto ángel que derrame la copa para preparar el camino para que los reyes del oriente, que vienen con millones y millones de soldados para invadir a Israel, ellos puedan pasar y llegar sin dificultades. Y la cuarta confederación que se va a dar es la confederación del anticristo o de la bestia, mencionada en Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 al 10. Esas son las confederaciones en las cuales el mundo políticamente se compondrá para ese periodo de tiempo. Confederación del norte, confederación del sur, confederación del oriente y la confederación del anticristo, que evidentemente tiene que ver con Europa. De ahí va a surgir, hay que recordar que la bestia como imperio surge en Europa. Y esa bestia como imperio está actualmente, por así decir, inexistente. La escritura utiliza términos, por ejemplo, la bestia que era, no es y será. Otro término sinónimo es la bestia que recibió la herida mortal, cuya herida mortal fue sanada y vivió. Son términos sinónimos para referirse a lo mismo. La Biblia utiliza especialmente en el libro de Apocalipsis el término bestia en dos sentidos. Lo utiliza para referirse al imperio en sí, compuesto por 10 reyes, y lo utiliza para referirse al individuo que estará a la cabeza de ese imperio. Así que cuando usted ve en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, y ve ahí la bestia, hay que ver si se refiere al imperio en sí, compuesto por 10 naciones, o se refiere al individuo que estará a la cabeza de ese imperio, ya que la misma palabra o el mismo término se utiliza para los dos conceptos. Entonces, de esa manera va a estar confederado todas las naciones del mundo para ese periodo de tiempo. Todos ellos irán contra Israel. Israel no forma parte de ninguna de esas confederaciones. Todas estas confederaciones son enemigos de Israel. De momento los países de Occidente o algunos países de Occidente se muestran un tanto amigables con Israel, pero para ese periodo de tiempo todo eso habrá cambiado. Muy bien, seguimos con el esquema que tenemos allí. Eventos sobresalientes de la primera parte de la tribulación, que vamos a esta parte de acá. Perdón, hermano. Sí. ¿Qué país encabeza la Confederación del Oriente? Diga. ¿Qué país encabeza la Confederación del Oriente? Bueno, cuando usted ve el mapa, hay varios países que están en esa dirección. En realidad no se puede decir exactamente cuál de estos países encabeza en sí la Confederación de los Reyes del Oriente.
la mayoría de comentaristas coinciden en que China está ubicado en esa posición y en esa dirección, y es el país que tiene el ejército más grande, hablando de individuos, de soldados del mundo. No hay ningún país en el mundo, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni India, ni otros países que tengan tantos soldados como los tiene este país. Y la Biblia, cuando entremos en esos detalles, vamos a ver que habla de millones de soldados que vendrán de allí para invadir este lugar o este país de Israel. ¿Alguien tenía alguna pregunta o añadir algo? La pregunta es, entre el capítulo 25 y el 26 del libro de Daniel, que se dio lectura. Versículos, capítulo no, versículos. El Mesías príncipe que habla ahí, ¿es el mismo príncipe que va a destruir la ciudad y el santuario? ¿O hay una... No. Allí cuando usted ve las dos palabras, están escritas de forma diferente. En el verso 26, por ejemplo, encuentra el príncipe que ha de venir, y allí lo encuentra con minúscula. Y luego en el versículo 25 encuentra el Mesías príncipe, y ahí lo encuentra con mayúscula. El Mesías príncipe es Cristo. El príncipe que ha de venir es el anticristo. Príncipe que ha de venir es uno de los 12 diferentes nombres que se le dan al anticristo en la Escritura. 6 de ellos los encuentra en el Antiguo Testamento y los otros los encuentra en el Nuevo Testamento, que vamos a verlos en el futuro. Muy bien, seguimos. Tenemos entonces en eventos sobresalientes de la primera parte de la tribulación los juicios de los 7 sellos. Luego tenemos en segundo lugar los juicios de las 7 trompetas mencionados en Apocalipsis 8, capítulos 8 al 11. Y luego tenemos la predicación del Evangelio del Reino por los 144,000 sellados. Este es el primer o la primera entidad que va a predicar el Evangelio del Reino en el periodo de la tribulación, y eso va a suceder en la primera parte. En un sentido, el periodo de la tribulación, que es ese tiempo de 7 años, será el periodo de mayor salvación en toda la existencia de la raza humana. Eso es tomándolo relativamente, o sea, relacionando la cantidad de 7 años en donde la cantidad de personas que se va a salvar es una cantidad que no habrá sido salva en ninguna otra época de la historia en tan poco tiempo como 7 años. Entonces es la época de mayor salvación relativamente. Por ejemplo, la dispensación de la gracia tiene ¿cuántos años? Casi caen en la trampa, ¿verdad? Hasta el momento, ¿cuántos años? 2000 y fracción. Por ahí, ¿verdad? ¿Cuánto falta? No sabemos. Pero estamos hablando de una cantidad de años que ya pasó. El periodo de la tribulación solo serán 7 años. Y la multitud de personas que van a ser salvas en ese periodo de tiempo no se podrán ni numerar ni contar por su gran multitud. De todo pueblo, todo tribu, toda lengua y toda nación. Eso lo encuentra en Apocalipsis capítulo 7. Ahora bien, hay que entender esto para no darle al incrédulo una falsa esperanza o posibilidad de que si no se convierte ahorita, en este tiempo, entonces en la tribulación tendrá oportunidad. No es así. Si bien es cierto que en ese periodo de tiempo habrá una gran cantidad de personas que serán salvas, pero son personas
que no entendieron el mensaje del Evangelio y que logren estar vivas cuando ese periodo de tiempo comience. Toda persona que hoy en el tiempo presente escucha el Evangelio, entiende el Evangelio y rechaza el Evangelio y lograra llegar al periodo de la tribulación vivo, no podrá aceptar a Cristo. No podrá. Porque Dios enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, por cuanto hoy no quisieron creer a la verdad. Eso lo tenemos en 2 Tesalonicenses. Vamos allí, por favor. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Versículos, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 8, hablando aquí de la persona del anticristo, llamándolo como hombre de pecado, o el inicuo, o hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 en adelante. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí lo tiene claro. Cuando ese tiempo aparezca, aquí está hablando del inicuo, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Está hablando de este personaje en el periodo de la tribulación. Y toda persona que hoy entiende el Evangelio y conscientemente lo rechaza y lograra estar vivo para el periodo de la tribulación, como hoy entendió el Evangelio y lo rechazó, entonces Dios le va a enviar un poder engañoso para que crea la mentira, por cuanto hoy no quiso creer a la verdad. Entonces los que van a ser salvos en ese periodo de tiempo son personas que no entendieron el Evangelio. Y de eso, hermanos, hay millones y millones de personas. Quizá nosotros no lo entendamos mucho por el lugar donde vivimos, el país donde estamos, donde abunda mucho cristianismo. Pero son millones de personas que están cegadas, que no conocen el Evangelio, que no saben nada de Cristo. Y esa cantidad de personas son mucho más de las personas que conocen a Cristo. Y el mundo va a seguir igual hasta cuando este periodo llegue. Entonces habrán millones de personas en ese periodo de tiempo que van a escuchar el mensaje del Evangelio por primera vez. Una verdad que nunca antes han conocido. Y ahí van a poderse convertir los que quieran, no todos por supuesto, pero va a haber oportunidad de salvación. Cuando usted lee el capítulo 7 de Apocalipsis, se va a dar cuenta que allí Juan le hace una pregunta al Señor: ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? El Señor Juan, y Juan dice: no sé de dónde son. Y el Señor le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. No se pueden contar ni numerar por su cantidad. Entonces, en ese sentido, en este periodo de tiempo, es el periodo de mayor salvación que va a darse. Y los primeros en predicar el Evangelio del reino son los 144,000 sellados. Esos son todos israelitas. 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Luego tenemos en número 9
Satanás es sacado del cielo y viene a la tierra. Lo tenemos ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 12. Habrá entonces un aumento de la actividad satánica en el mundo. Y eso va a ser como consecuencia del hecho de que Satanás habrá sido sacado de su morada actual y arrojado a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La razón por la cual habrá un aumento de la actividad satánica está expresada aquí en este pasaje. Satanás descenderá en persona, como decimos, y también sus ministros, ángeles caídos, que vendrán con él, descenderán juntamente con él, y por esa razón habrá una actividad satánica en todo el mundo como nunca antes en la historia lo ha habido. Hay que recordar que los ángeles caídos se clasifican en dos grupos. Uno de ellos es el grupo de ángeles que están puestos en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Estos van a ser sacados de las prisiones de oscuridad cuando el juicio contra Satanás y sus ángeles se efectúe al final del reino milenial. Y está el otro grupo de ángeles caídos, que son ángeles que han quedado en libertad. Son los mismos que conocemos por los evangelios como los demonios o espíritus inmundos. Todos esos van a estar activos en este periodo de la tribulación. Luego tenemos que va a comenzar la severa persecución contra Israel, según Apocalipsis capítulo 12, que ya hemos leído anteriormente. Y luego tendremos la imposición de la marca de la bestia, que va a darse en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 o versículos 11 al 18. Capítulo 13. Es la marca de la bestia, pero quien se encargará de poner esa marca es el falso profeta. Al falso profeta se le llama también la segunda bestia, y es el socio principal o uno de los socios principales que tendrá la bestia o el anticristo o el inicuo o el hijo de perdición o el hombre de pecado. Habrá una trinidad maligna en acción en tiempo presente en esta época de la historia de la raza humana. Va a estar el diablo aquí en la tierra, va a estar el anticristo o la bestia aquí en la tierra al mismo tiempo, y va a estar el falso profeta. Esa es la trinidad maligna o diabólica que va a estar funcionando en actividad constante, muy especialmente en los últimos 3 años y medio de ese periodo de la tribulación, o a lo que se le puede llamar también la gran tribulación.
Entonces la marca es de la bestia, pero quien pone esa marca es el falso profeta. Satanás es la falsa representación del Padre. El anticristo es la falsa representación del Hijo. El falso profeta es la falsa representación del Espíritu Santo. Y es interesante cuando vamos aquí a Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 en adelante, va a encontrar alrededor de 5 obras que va a hacer el falso profeta, que son las obras que hace el Espíritu Santo en el tiempo presente. El Espíritu Santo sella. Y eso es lo que va a hacer el falso profeta. Va a poner una marca. El Espíritu Santo da vida. Y eso es lo que va a hacer el falso profeta. Va a aparentar darle vida a la imagen de la bestia. El Espíritu Santo promueve adoración de nosotros los creyentes al Padre. El falso profeta va a promover la adoración de los seres humanos hacia el anticristo y hacia Satanás. Y así sucesivamente va a haber a este personaje llamado el falso profeta, que va a promover este tipo de cosas en bien y a favor de Satanás y de el anticristo o la bestia. Y luego tenemos en cuarto lugar, comienza un monopolio mundial. Eso lo tenemos aquí en los versículos 11 al 18 del capítulo 13. También lo tenemos en el capítulo 18 y lo tenemos en el capítulo 17. También habrá monopolio en todos los sentidos. Monopolio económico, monopolio político, monopolio militar y monopolio eclesiástico. Todo va a ser un monopolio mundial. El hombre ya tiene la capacidad de monopolizar todo lo que quiera hacer. Ese poder de control y de dominio que va a desarrollarse y que ya en algunos lugares está siendo una realidad. Y luego tenemos eventos sobresalientes de la segunda parte de la tribulación. Tenemos ahí el pacto va a ser quebrantado. Daniel capítulo 9 verso 27 lo menciona claramente. Y por otra semana dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana el pacto va a ser quebrantado. Ese es un pacto que va a hacer el príncipe que ha de venir con la nación de Israel. Será un pacto que va a incluir protección, lo que implicará que un ataque a Israel se va a considerar como un ataque al anticristo, o un ataque al anticristo se va a considerar como un ataque a Israel. Para ese entonces el anticristo va a estar a la cabeza de la confederación de 10 naciones o de 10 reinos, que van a ser más o menos los mismos países o naciones que conformaron el antiguo imperio romano, que era, no es actualmente y será en el futuro. Estos términos tienen que ver con la existencia anterior del imperio, luego con la desintegración de este imperio como tal. Actualmente el imperio romano está desintegrado. Por eso es una bestia que no es. Y luego después será. Para este periodo de tiempo, entonces se habrá otra vez reunificado o revivido, si la palabra cabe, el antiguo imperio romano. De ese imperio, la cabeza va a ser este personaje llamado el anticristo. A la cabeza de ese imperio, él va a llegar sin pelear. Él va a llegar bajo 3 principios. Uno de ellos, influencia satánica. Otro de ellos, voluntad de los 10 que son sus socios. Ellos van a determinar, decidir por sí solo, ponerlo a la cabeza y que lo represente. Y lo otro, la capacidad de coeficiencia intelectual que este personaje va a tener por encima de todos los demás seres humanos.
Y esas tres cosas le van a llevar a él a estar a la cabeza del antiguo imperio romano, que va a tener entonces la oportunidad de representar al imperio y como tal va a firmar un pacto. Pero ese pacto, el profeta Jeremías lo llama pacto con la muerte, o pacto escrito en el polvo, porque es un pacto que solo es una manera de engaño a la nación de Israel. La segunda cosa que va a tener ese pacto es libertad religiosa. Por esa razón, para este periodo de tiempo de la tribulación, en Israel habrá templo, igual como lo hubo antes. En Israel habrán sacrificios, igual como lo hubieron antes. Y ese pacto les va a dar a ellos la libertad religiosa de poder ofrecer todos los sacrificios establecidos en la ley de Moisés. Sin embargo, a la mitad de los 7 años, el anticristo quebranta el pacto. Hay varios elementos que se van a dar en ese periodo de tiempo de la mitad de la tribulación. Cuando hayan pasado los primeros 3 años y medio, en el cielo hay una guerra. Y esa guerra tiene como resultado el derrocamiento de Satanás y sus ángeles y vienen a la tierra. Y aquí en la tierra hay un movimiento de naciones contra la nación de Israel. El primer movimiento que se va a dar es la Confederación del Norte, encabezada por Rusia y todos sus aliados. Hay 5 aliados nombrados en la escritura que Rusia tendrá, pero esos no van a ser todos. 5 veces capítulo 38 y capítulo 39 del libro de Ezequiel dice: y muchos pueblos contigo, y muchos pueblos contigo. Además de los 5 aliados nombrados allí en esos capítulos, habrán muchas naciones al lado de Gog y Magog, que es Rusia. Y todas esas naciones entonces van a moverse para invadir Jerusalén o invadir Israel. Van a entrar al país de Israel. Las otras naciones o las otras confederaciones vienen después. Pero a esa confederación del norte, el anticristo no se enfrenta contra ella. Es el Señor y sus ejércitos celestiales que luchan y pelean y destruyen y eliminan la confederación del norte. La mortandad será tal que no se podrán contar los muertos que habrán en los montes de Israel de la confederación del norte. El Señor intervendrá con fuego, azufre y granizo, y durarán un periodo de 7 meses enterrando los cuerpos de los muertos que van a quedar allí en los montes de Israel. No los van a enterrar con pala, sin duda van a usar maquinaria, retroexcavadora y todo lo demás para enterrar esa gran multitud de cadáveres que van a quedar allí por haberse metido al territorio de Israel para invadirlo. El Señor defiende a su pueblo. Esto debería de hacer que las naciones del mundo tiemblen y no se metan con Israel. Así debería de ser, pero no es así. Más bien se ven provocados a desafiar a aquel que derramó fuego, azufre y granizo a la confederación del norte, y entonces se ponen de acuerdo para simultáneamente invadir el país de Israel. Ahora, ¿qué sucede? El anticristo, aprovechando que la confederación del norte se mete a Israel, el anticristo entonces, aprovechando esa coyuntura, como hay un pacto que es esta firma del pacto, a ese pacto a él le da el derecho de intervenir. Entonces él interviene amparado en el pacto de protección que ha firmado con Israel. Él interviene supuestamente y entra a Israel como Pedro en su casa para defender a Israel. Pero una vez adentro,
lo que hace es traicionarlo. Y esa es la traición más descarada que nunca jamás Israel habrá tenido en toda su historia del mundo. Una vez adentro, es como el elefante que se le metió en la casa, que no lo puede sacar aunque quiera. Y ahí entonces se le da vuelta a Israel, y entonces viene la Confederación del Sur, viene la Confederación del Norte para pelear. Pero ahora Israel está traicionado. Tiene el enemigo número uno metido en su propio país con su propio ejército y no puede hacer nada. Y eso va a llevar al final ya de la tribulación a Israel a humillarse, a clamar, a llorar a Dios y a pedir a Dios salvación. Y es ahí entonces cuando se va a producir la señal del Hijo del Hombre en el cielo, Mateo 24. Y es cuando el Señor aparecerá y liberará a su pueblo Israel. Sí, hermano. ¿El anticristo va a ser un judío o va a ser un gentil? Bueno, la Biblia no dice ninguna de las dos cosas. Pero cuando vemos y estudiamos el panorama en sí, al parecer va a ser un gentil. Porque cuando usted lo ve, él sale y su organización sale del mar. Apocalipsis capítulo 13. El mar representa las naciones gentiles. Y él sale del mar. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahí vemos una bestia que ahí en los versículos 1 al 3 está hablando de el imperio como tal, compuesto o conjugado con 10 reyes. Las 10 cabezas representan los 10 reyes. Y el anticristo va a estar a la cabeza de esta bestia o de este imperio. Capítulo 17 de Apocalipsis. Capítulo 17, verso 1. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos ahora siempre al mismo capítulo para ver el versículo 15. ¿Qué son esas cosas? Me dijo también, estamos en el 17:15 de Apocalipsis. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas o el mar representa entonces estas naciones, muchedumbres y lenguas. Y luego cuando vamos un poquito atrás, el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahí vemos los 10 cuernos son 10 reyes. Las 7 cabezas son 7 montes, ahí lo dice en el pasaje. Y el mar representa las naciones, pueblos, tribus, lenguas y naciones. De allí, de entre las naciones o del mar, surge el anticristo. En ese sentido, él va a ser entonces
un gentil. El falso profeta va a ser probablemente un judío. En capítulo 13, verso 11 de Apocalipsis, ahí lo ve como la otra bestia o la segunda bestia que ya no surge del mar, sino de la tierra. Y la tierra normalmente representa Israel. Entonces, el falso profeta probablemente va a ser un judío, el anticristo probablemente va a ser un gentil, pero se van a combinar porque van a ser socios, los dos de Satanás, el diablo. Ok, ¿estamos claros? Luego seguimos allí con las 7 copas que van a darse ya en la segunda parte de lo que es la tribulación, y luego la predicación del Evangelio del Reino por los 2 testigos, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, verso 3, y luego tendremos también un ángel va a predicar el Evangelio del Reino, según lo vemos en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 6 y 7. Este ángel va a predicar el Evangelio del Reino. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces van a haber 3 entidades que van a predicar el Evangelio del Reino. En la primera parte, primeros 3 años y medio, los 144,000 sellados. En los últimos 3 años y medio, los 2 testigos y este ángel que va a encargarse también de predicar el Evangelio del Reino o el Evangelio eterno. Y luego tenemos la destrucción de la ramera en Apocalipsis el capítulo 17, y luego tenemos la actividad del falso profeta y la imposición de la religión del anticristo en capítulo 13 y el versículo 11. Y luego ahí entonces tenemos lo que es la batalla de Armagedón como evento número 11. Esa batalla de Armagedón va a tener 5 integrantes: Confederación del Norte, Confederación del Sur, Confederación del Oriente, Confederación del Anticristo y el Señor y sus ejércitos. Son los 5 integrantes de lo que va a ser la batalla de Armagedón, que va a darse al final de la gran tribulación. Inmediatamente después de eso sucede la segunda venida del Señor. Y luego tenemos allí eventos del fin de la tribulación. Satanás es encarcelado, luego la bestia y el falso profeta son condenados. Recuerde que eso va a ser al final de la tribulación. Israel va a ser juzgado, también las naciones gentiles van a ser juzgadas, y se va a producir la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, luego la resurrección de los santos de la tribulación, y luego va a finalizar lo que es la resurrección para vida. Esos son los eventos que tenemos allí al final del periodo de lo que es la gran tribulación. Resurrección de santos del Antiguo Testamento, desde el primero que murió hasta el último que haya muerto antes de Pentecostés. Los santos del Antiguo Testamento abarcan de Pentecostés hasta Adán. Y luego, después de Pentecostés, todos los demás creyentes que mueren son creyentes de la dispensación de la gracia, son parte de la iglesia. Esos creyentes van a resucitar en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Creyentes que mueran de Pentecostés hasta el momento del arrebatamiento. Los otros resucitarán al final de la tribulación, ya no son parte de la iglesia, recuerde, al final de la tribulación, antes del reino milenial. Muy bien, hermanos, nos quedamos aquí por hoy. Hermano Escolástico, Sí. usted nos dijo que el pacto del anticristo con Israel está compuesto por 3 elementos. Primero es protección, segundo es libertad religiosa, ¿y cuál es el tercero? Disculpe, hermano.
Bueno, lo que dije que estaba compuesto por 3 elementos era el hecho de que el anticristo llegara a la cabeza del imperio. Lo otro eran 2 elementos nada más, que es la libertad religiosa y la protección. Sí. Y hay una pregunta que hace un hermano. Él dice, él mira, está viendo en Estados Unidos. Él pregunta, ¿con qué cuerpo va a estar la iglesia en el milenio terrenal? Vamos a ser visibles para Israel, tendremos cuerpos. Sabemos que vamos a ser transformados en el rapto, pero en el reino, ¿cómo estaremos? Esa es la pregunta. Bueno, nosotros en el reino milenial estaremos con cuerpos transformados y glorificados, cuerpos visibles. Sí. O sea, no seremos espíritu. Es más, cuando la persona muere, cuando el creyente muere, el alma y el espíritu son poseídos o se les da una forma en la cual, o un cuerpo por así decir, en el cual se conciben o se concentran el alma y el espíritu de la persona. Ese cuerpo ha de ser muy semejante al cuerpo que naturalmente nosotros tenemos. Muy semejante. O sea, no es que cuando usted y yo morimos, este cuerpo va a la tumba y quedamos sin cuerpo para el resto de la eternidad. No. Dice Pablo en Corintios 12 que somos revestidos con un cuerpo celestial. Un cuerpo que no puede ser percibido, por así decir, por ojos naturales, sino porque el cuerpo glorificado, el cuerpo transformado, tiene características que no tienen limitancia ni del tiempo ni del espacio. No hay limitancia física para un cuerpo glorificado. Por esa razón el Señor pudo entrar donde estaban reunidos los discípulos, y estaban a puertas y ventanas y cerrado todo. Y Él se apareció en medio de ellos después de que había resucitado, porque ya tiene un cuerpo glorificado. Entonces nosotros vamos a tener un cuerpo por toda la eternidad. No este cuerpo de carne, este cuerpo de bajeza, no. Si morimos antes del arrebatamiento, el cuerpo se desintegra en el polvo. Pero tendremos un cuerpo glorificado, transformado, adaptado para estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre. No tendrá impedimentos, podrá estar en el estado eterno o en la eternidad, como decimos, y a la vez podrá habitar también en el tiempo, cosa que no se da con el cuerpo natural. Muy bien, nos quedamos ahí porque si seguimos no terminamos hoy. Muy bien, hermanos, aquí nos quedamos de momento.